10:06 de la mañana, querida Delfina Benese, queridos malardos, cuídense de la lluvia, viejo. Viene un tormentón, ya se lo anunciamos. Dice acá Cami Rocha que la lluvia son las lágrimas de Conan. Pobrecito Conan, que está en el cielo y ve que a su jefe va a terminar preso. Va a terminar preso, su dueño. Para mí Conan va a empezar a cobrar por los consejos. Yo lo banco a Conan, yo le pago. Pobre Conan. Si da consejos como los que está dando ahora, del Coliseo, se vendió Conan. Del Coliseo a ser llamado desde Ezeiza o algún otro reducto. Quizás ahora es Cuca Conan. Y sí, ¿no? Y capaz lo está mal aconsejando. Y mirá si se quiere juntar con Prócer y con Dylan. El otro día subió una foto a Alberto Fernández y no subió a Prócer. ¿Dónde mierda está Prócer, viejo? ¿Dónde mierda está Prócer? No importa dónde está Alberto. Queremos saber dónde está Prócer. También lo que queremos saber es qué pasa en el deporte, en nuestra Argentina. Y para ello, como siempre, como todos los viernes, está el querido Agus Miguel acá en el estudio, Emilio Camaitacuri. Bienvenido. Fuerte el aplauso, Delfina. No tires nada, por favor. Uy. ¿Cómo te va? Allá. Te trajo la lluvia. Sí, me empujó un poquito la lluvia a entrar. Pasaba y la lluvia me empujó. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Nada, podríamos desarrollar un poco por el fútbol, porque podrías estar mejor vos, podría ¿no? estar peor. Sí, podría estar peor en realidad. Ok. Por eso, de hecho, puede decir que está bien. De hecho, sí. Inclusive 6 puntos. 6 puntos. Sólidos 6 puntos. Es casi una promoción, es un montón. Che, después si querés hablamos de la clave resultadista, sobre todo en relación a lo que nos dejó esta fecha de Conmebol Sudamericana y Libertadores, pero no nos vamos a meter en eso ahora, por lo menos. No, ahora no, después igual si nos llegamos, quería repasar un poquito, porque fue una gran semana, sí, para todo fan de la pelotita, pero iba a adentrarme en una cuestión que recordemos que la semana pasada vine con el caso de Independiente, un poco Grindetti, un poco la suspensión de Conmebol. Sí. Y otra de las cosas que también habían tenido anotado había sido hablar de la situación de San Lorenzo, sí, para la semana pasada. Bueno, no llegamos. Menos mal que no llegamos porque pasaron un montón de cosas. No hubiese quedado vieja, digamos, ¿no? Claro, hubiera quedado como incompleta por lo menos. Claro. Capaz que hubiese... yo creo, y especulo, que hubieses ido en el clima premonitorio. Sí. A ver, sí. Como hacemos acá en Será por las Malas. En contexto, vamos a ir al revés, digamos, de lo último que pasó, y vamos a ir desandando para atrás. Básicamente, la noticia de la semana, por lo menos en lo que tiene que ver, obviamente, en lo futbolístico, digo, de las instituciones, es que San Lorenzo quedó, podemos decir, oficialmente acéfalo. Porque si bien tuvo a Moretti con mucho tiempo de licencia, obviamente el que había agarrado no había sido el vicepresidente, pues también se había tomado la licencia, sino había sido uno de los secretarios del club, que era el que oficiaba de presidente, pero el día que jugó Racing, el martes, hubo asamblea de comisión directiva en San Lorenzo, y la comisión directiva, que consta de 20 personas, 11 presentaron su renuncia, y de esa manera el club quedó oficialmente acéfalo, es decir, ya sin posibilidades de que, o sea, sin que nadie pudiera agarrar, así Moretti renuncie él solo, ya no iba a poder nadie quedarse con el puesto de presidente de San Lorenzo, de forma que continúa acéfalo San Lorenzo, es decir, continúa sin nadie a cargo, con una comisión interina, digamos, una comisión interina de la que va a ser interina. ¿Por qué? Porque esto también me parecía importante remarcarlo. Recién el 22 de septiembre, es decir, el lunes que viene, va a haber nuevamente en el Estadio San Lorenzo otra mesa directiva de la Asamblea de Representantes de Socios de San Lorenzo, para que haya una asamblea extraordinaria y ahí definir el llamado a elecciones, y obviamente nuevos 20 miembros para que dirijan San Lorenzo, por lo menos hasta que se produzcan esas elecciones. Recordemos que esto, al ser una asociación civil, tiene un modus operandi a la hora de regularizar su situación, que necesita de estas instancias, ¿no?
llamar a una asamblea extraordinaria, producto de lo que pasó, no esperar los tiempos propios de la propia vida interna de la asociación civil, acorde a quién la va a dirigir, transformar nuevamente sus... Esto sería mucho más rápido en caso de una sociedad anónima. Sí. Que, por ejemplo, digo, más rápido en términos de discutís el dueño. Claro, o sea, hay una sola persona que pone el dueño. Hay una persona que toma la decisión, básicamente, ¿no? Ahora, justamente depende de esta comisión de representantes de socios y sociedad de San Lorenzo, que por estatuto no puede adelantar las elecciones. Ah, mira. No, esto lo leí justo hoy temprano. No puede hacer un llamado de elecciones anticipadas, sino que lo que puede llamar son elecciones extraordinarias. Ah, está bien. Que al caso, obviamente... eso significa... La resolución es la misma, que es que San Lorenzo tenga una conducción. El tema es que después va a tener que volver a tener las elecciones en el periodo que corresponde. En 2027, claro. Porque San Lorenzo eligió junto con las elecciones nacionales. ¿Cuánto hace que Moretti? 2023. 2023. Igual que Boca. Igual que Boca, unos meses antes, fue ¿no? antes. Si no me más equivoco, o menos fue a mitad de año. ¿Septiembre o agosto? Septiembre, agosto. Así que en 2027 va a tener que volver a elegir. Así, como los presidentes tienen el mismo tiempo. Sí, por eso tenemos. O sea, el mismo periodo y además. el presidente que tenemos. Depende. ¿De Javier Milei decís o el presidente de Boca? De Boquita. No, bueno, qué sé yo. Coinciden los Depende tiempos. de los estatutos de los clubes. Claro. Incluso algunos siguen con periodos de 2 años. Ajá. Pero la mayoría ya se ha adecuado entre 4 y un poquito menos 3. Y bueno, excepciones con 2 años que pareciera que ya quedó corto. Demasiado para hacer un poco. proceso. Demasiado poco. Pero bueno, a ver, San Lorenzo tiene que acelerar toda esta cuestión. Esto es lo que podríamos decir fue todo lo que ha trascendido en las últimas horas, ¿no? Del martes al jueves. ¿Qué pasó la semana pasada? Que era lo que yo quería traer. Un escándalo en San Lorenzo antes del partido de Racing, previo al partido de Racing, para quien no esté en contexto, el viernes jugaron Racing, San Lorenzo en cancha de Racing, y como todos los clubes que tienen que van de visitante en la Argentina y que no pueden llevar a sus hinchas, obviamente va una comisión, una comitiva, mejor dicho, sí, con algunos invitados, ¿no? Representantes del club, algunos son funcionarios del club, o sea, comúnmente va a la comisión directiva y algún otro familiar, alguna cuestión claro, así. Secretarios del club. Así que los clubes suelen entregar una lista de invitados a los clubes locales para, obviamente, hacer las cuestiones de seguridad, pasar por una puerta, decir yo soy tal. A un sector de la platea a un indicado. Sector, exacto. ¿Qué pasa? Esa lista de invitados de San Lorenzo para ir a visitar a Racing estaba firmada por Martín Signa, secretario general del club. ¿Por qué lo firma Martín Signa? Para quien no esté tan adentro en el mundo del fútbol, el secretario general muchas veces inclusive tiene el mismo poder en un club que el presidente. No es un dato menor porque la figura del secretario general tiene mucho poder y mucha importancia en la actualidad en los clubes, inclusive muchas veces por encima del vicepresidente. Por ejemplo, el caso que más, obviamente también por una cuestión de que es mi club, el candidato del oficialismo de River para este año es el secretario general de esta gestión. Y muchas veces... Que no es banquero. Que no es banquero, que es empresario. Muchas veces... No es banquero, es importante, porque muchas veces son los que firman, porque yo recuerdo que una vez, antes del escándalo de Independiente, vine y dije... que alguien tenía que firmar por la cancha de San Lorenzo cuando Moretti todavía no se sabía si iba a poder volver de la licencia o no. Justamente para que no sea una contradicción, puede firmar el presidente o muchas veces el secretario general tiene la potestad de firmar incluso a la par que el presidente. Digo, su firma vale lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? El jueves por la tarde sale Signa a decir que él no firmó ninguna lista de invitados para ir a Racing. No, o sea que le trucharon la firmeta. O sea, como los aportantes truchos de Vidal en la campaña del 17. Qué divinos. Y eso salió, Signa salió directamente en televisión a decirlo. Salió en Teis Sports, si van, lo buscan, enseguida sale. Directamente a decir que él no había firmado ninguna lista. ¿Por qué? Porque Signa a principios de septiembre renunció. Pero ¿cuál es el problema? Nunca le aceptaron la renuncia. O sea, él seguía siendo empleado de San Lorenzo, no así en funciones, no así ejerciendo, así que
nada, básicamente le usaron la firma, lo cual también había sido un inconveniente muy grande. Siguieron sin aceptar la renuncia y, por ejemplo, sucedió, si tenemos el video, que Martín Signa fue ni más ni menos que el encargado de decir que San Lorenzo había quedado acéfalo este martes luego de la asamblea que de comisión directiva. No sé si tenemos el video, que es cortito, que justamente estaba hablando de eso. Me toca, como secretario del club hasta el día de hoy, anunciar que en San Lorenzo se ha producido la cefalía a través de las renuncias que voy a enumerar. Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Leandro Goroyeski, Javier Alievi, Soledad Bufflet, Mateo Zagardoy, Pablo García Lago, Belén Lugones, Marcelo Culota, Agustina Nordeston, Leonardo Vivardi y quien les habla, Martín Signa. Corresponde a partir de ahora comunicárselo inmediatamente a la Asamblea, que es el órgano que se encargará a partir de ahora de establecer los procedimientos que le permitan la continuidad institucional a nuestro querido San Lorenzo Almagro. Me toca... Bueno, ahí está. O sea, anuncia no solamente la renuncia de todos esos asambleístas, sino la propia. Sino la propia, que bueno, que ya había sido presentada, pero no había sido aceptada por Moretti. Un Moretti que, bueno, podríamos indagar, pero que, por ejemplo, hace unos 10, 12 días presentó a dos personas, no me está saliendo el nombre, que iban a hacerse cargo del fútbol de inferiores, pero que no les habían hecho el contrato todavía porque justamente no había secretario general para hacer las firmas y hacer los contratos. Entonces habían sido presentados en San Lorenzo, pero no estaban siendo empleados de San Lorenzo porque no tenían un contrato, ni más ni menos. Justo Moretti hablando de gente para inferiores, como es un chiste mal gusto, muchachos. Y es un poco, bueno, obviamente, si de algo se jactó Twitter fue de toda una situación un poco tragicómica de todo lo que ha implicado San Lorenzo, por lo menos en el último, o sea, ni hablar en el último año. Ni siquiera años, 6 meses. 6 meses. Recordémosle a la oyentada que quizá, porque nosotros estamos hablando como de sobrenentendido, pero recordémosle a la oyentada que quizá el escándalo, el buscapié, para volver al ejemplo, fue Moretti metiéndose $25.000 en el saco en una reunión que fue grabado, en una reunión privada con 2 o 3 colaboradores y el padre de un nene que jugaba en inferiores que le estaría pagando para que el hijo juegue. A ver, lo que se da a entender en el video, claro, es que básicamente daban ese pequeño aporte, ese módico aporte para que su hijo juegue y esté entrenando con las inferiores de San Lorenzo. Están diciendo que lo llamarían desde la Secretaría General a Moretti porque él se queda con el 100%, no con el 3%. Eso me llegó ayer. Bueno, y luego se habló de inclusive, en realidad eran 2 videos, uno 25.000 y creo que una segunda entrega de unos 20.000 más. Casi un departamentito se hizo Moretti. Y ustedes se quejan de que Karina tiene el 3, mirá Moretti se lleva el 100. Claro, nunca había reparado en que no habíamos vuelto un poco al escándalo original. Igual, a ver, es como que... Yo recuerdo, por ejemplo, que fue la semana del Superclásico y que no se habló de River Boca hasta el viernes, alrededor del viernes, para entender la magnitud. Recordemos, en pocas palabras, un Moretti que está con un proceso judicial, obviamente, por toda esta cuestión. Obviamente tiene su curso, lleva sus otros tiempos, que tuvo un respaldo de AFA, cuya comisión de ética no le impidió seguir ejerciendo como presidente de San Lorenzo. Por eso Moretti, con ese respaldo sobre la espalda, decidió regresar de su licencia en San Lorenzo y intentar volver a ejercer como presidente. Obviamente esto no fue hace mucho, fue hace un mes y moneda. Obviamente, a ver, con mucha oposición. Evidentemente estos 11 cargos que renunciaron no estaban muy a favor de que Moretti continúe siendo el presidente, sino lo han hecho. En algún momento de la semana los hinchas de San Lorenzo, los periodistas de San Lorenzo, habían tenido un poco de miedo, si puedo decirse así, con que no se llegaran a las 11 renuncias, porque obviamente, bueno, una cuestión tenía que ser más de la mitad de la comisión directiva.
Entonces había un poco esa preocupación. Ya el martes a la mañana esas dudas disiparon absolutamente y ya era casi un hecho. O sea, era cuestión de que se haga la reunión de comisión directiva para que se confirmase que San Lorenzo queda acéfalo, al menos hasta que tenga su comisión interna, y luego llame a elecciones extraordinarias. Otro tema para otro día será quiénes van a ser los candidatos para presidente de San Lorenzo, porque hay un nombre particular que siempre viene a la cabeza rápidamente. Y que es Marcelo Tinelli, ¿no? Sí. No vamos a quedar con la duda. No, claro. Gracias, sobre todo gracias por la aclaración. Perdón, la cara de él en el retorno. Yo vi la cara de él. Tipo, ¿Lamens? Bueno, a ver, ambos dos. Convengamos que un Ok, poco ok. ayer. Un poco ambos. 221-314-6881. Tenemos 80 Cuerva que manden augurios, audios, mensajes, sensaciones. Un mensaje al para Moretti. respecto Yo le del quiero tema. dar- Un mensaje yo para traigo un Moretti. mensaje Vamos a para pedirlo, Moretti. vamos a pedirlo. A ver, queremos un mensaje para Moretti en Radio Trinchera. Así que Lamens y Tinelli siempre suenan. Lamens se guardó esta la gran campaña. pregunta es- Lamens, la campaña anterior, también tenía su cuestión electoral. Claro, este año no estuvo de candidato ni está de candidato para año no, nada, claro. ni en las de capital, tipo ni en las elecciones porteñas, ni ahora en las de octubre está de candidato Bueno, a por nada. eso- por eso su Tinelli, nombre por el era como- contrario, está candidateándose para un programa en carnaval. Sí, ayer, ¿No? ayer vi que No, hizo candidato, el tren lo va de a Soy hacer. el jefe. Ah, lo ya va a está tener. confirmado. Qué mal que está Tinelli, boludo. Quizás una presidencia en San Lorenzo arruina un poco más al club, pero lo hace Él reflotar quiso un poco meterse- a... él quiso Sí, me meterse acuerdo, en política 38, todo eso. Y lo vacunaron como el Sí, me acuerdo. inexperto. De esas pocas cosas. Yo todo lo que haya pasado durante la noche de Tinelli en el programa, yo me enteré. La Fantástica comparación es noche de como verano, Rodríguez Sá 38, cuando le apagaron la luz 38, cuando 38. quiso hacer la reunión con los Sí. gobernadores. Esto es más o menos lo mismo. Fue terrible lo de 38-38. 38 que era Una el presidente de Olimpo. es el grandísima que- noche de verano. Una cosa La que, ¿Fue en verano? que solo puede Sí, pasar en son Argentina. esas cosas. Yo Cuando estoy están- seguro que hacía calor, estábamos todos viendo. Y si ¿quién no lo va a ser hacía, lo presi- hacía. ¿Quién va a ser el Contando presidente? El presidente de, ¿Quién va a ser el presidente? de Nadie. Olimpo, que ahora no recuerdo el nombre, que era parte del legado de Ledo, un dirigente histórico de la AFA y sobre todo particularmente de Olimpo Bahía Blanca. La pregunta es, Moretti, ¿su terminal política termina siendo Tinelli? ¿O de alguna manera Tinelli lo apoyó en su momento? Y a ver, un poco sí. Tinelli La terminal política de deja quién? San Lorenzo, a ver, sabiendo que no iba a De tener Moretti. posibilidades de una reelección. Un poco lo que va a suceder con Claro. Independiente si es que las elecciones se llegan a adelantar. O sea, a ver, el oficialismo de Tinelli podría haber participado, sí, podría haberlo hecho. Lo más probable es que hubiera perdido de todas maneras, ¿no? Por una muy floja gestión. Ahora le toca a Moretti un poco lo propio, ¿no? Podrá algún, no sé, Lopardo, que igual de todas maneras cuando le tocó ser presidente, él dijo que no quería ser presidente de San Lorenzo, que no tenía pretendido serlo. No sé, Signa, si quiere, podría llegar a ser candidatos que se desprenden un poco del órgano de Moretti, pero que a la vez le dan un lavado de cara a su imagen luego de esto de decir, nosotros pusimos las renuncias para que Moretti Se vaya. se vaya. Salvamos al club, Un poco, salvamos la institucionalidad del club. un poco salvamos el relato del ¿no? club. Bueno, lo dice en el video. Me parece que tenemos, Nos mandaron un audio. ¿Tenemos audio? A ver, vamos a ponchar a ver En quién es. parte de la pizzería, nosotros bancamos a Moretti. Bancamos y, No, pero eso y no es entre los jefe tres creemos del Cuervo. que está toda armada la causa esa de cobrar para que jueguen los pibes. No, eso puede ser todo inteligencia artificial. Y desde este lado creemos que él siempre quiso lo mejor para el club. No, pero esto es una Y se me queman las operación. pizzas. Bueno, Cuidar las pizzas. Vito- No, pero esto es uno de mal en peor. El muerto se ríe del degollado. Si Hincha alguien, de ¿no? Huracán. Hincha No, Huracán, de Independiente. Ah, Que un hincha de Independiente se burle de San Lorenzo Y es es son un malos, poco, se juntan el por hambre lo y la menos gana de comer. Claro. Son malos, ¿eh? Muerto y degollado. Acá, ¿Por qué no hablan de Grindetti? el vikingo dice, deja de hablar de fútbol, por Dios, supongo que se lo dice a Franco. No me lo dirá a mí, que yo tengo la verdad que unos comentarios sobre fútbol muy precisos. No, lo que pasa es que el concepto clasista que tienen algunos de que deporte es el rugby y el resto es pelotudez. No. Muchachos, es una pelota ovalada. Es el único que se juega con una pelota ovalada. ¿Se dan cuenta que son raros de por sí? No Y te encima podés pierden. pelear con todo el mundo. Si algún día, Pará, igual si algún día tenemos que hacer algo de hablar rugby. de un deporte Sí. de verdad, De lo que vos quieras. hay que hablar del tenis.
del tenis. Ahí tenés. Ay, ¿ves? qué embole. Un juego que se juega solo y que los tipos rompen una raqueta cuando se... No, se juega solo. Pero hay tenis de a dos. Bueno, pero un deporte de verdad. No, a mí me aburre. Todo el respeto, te lleva al psicólogo. Me parece que o sea, salís de la cancha y vas al turno con el psicólogo en el vestuario. Unos niveles de frustración, que todo dependa de vos, que no le puedes echar la culpa a nadie, es muy poco argentino. Es muy poco argentino. Eso de no un poder, grandísimo de no poder deporte. tener un equipo. Ni que las alegrías y los fracasos sean solo tuyos, Ese es el gran problema. es muy complicado. Eso es muy complicado, es todo. Por eso, de ahí al psicólogo. O sea, no hay forma de ser tenista y no tener un buen tratamiento terapéutico. Inhalar, sí, no. 221-314-6881, sí, bajate rápido. Audios, comentarios, análisis de gente de San Lorenzo queremos al respecto de lo que está sucediendo. Y ya que la oyentada se prende y el Vikingo es la segunda vez que hace esto, nosotros la otra vez hicimos un compromiso en vivo que elabore una cobertura cada 15 días por lo menos de la primera de rugby. Si no se ofende nuestro columnista de deporte. De la primera de rugby. De la primera rugby nacional. Ole, Vikingo, yo te hay, aprecio. hay equipos de La Plata, por ejemplo, los Tilos, que viene con un desempeño muy importante en la primera después de muchos años. Estoy tratando de entender el fútbol y ya me van a meter otra disciplina. Me matan. Y cuando te quiera explicar las reglas de rugby. Cuando te quiera explicar las reglas de rugby. Me matan, chicos. Igual después de un par de veces que lo ve, empezás a. Sí, pero es duro, es duro. Es difícil. Estoy exagerando. Hasta un poco impresionante, ¿no? Pero bueno, a ver, un poco conclusiones en punteo. San Lorenzo está sin presidente, está céfalo. Deberá elegir su comisión interna y deberá esperar al llamado de elecciones extraordinarias. A ver, asterisco en estos dos últimos puntos, porque ahora la gente de San Lorenzo empezó con más vale que sea una comisión interna, digo. Claro. Que la comisión directiva, las 20 personas que van a hacerse cargo de la comisión directiva de San Lorenzo ahora, tienen que llamar a elecciones. Sí, no les queda otra. Que no se queden hasta todo el periodo, hasta las elecciones que corresponden, que son del 2027. Claro, ¿qué es lo que se va a exigir entonces? Elecciones extraordinarias, esto que decía Agus, y luego que se mantengan las de 2027. O sea que el próximo presidente de San Lorenzo va a tener un mandato de menos de 2 años, 1 año y unos meses. Que no deja de ser, una comisión interna temporaria. ¿No? Algo así como tuvo la AFA cuando murió Grondona, ¿no? No deja de ser un poco eso, teniendo en cuenta el poco tiempo que tiene, pero bueno, no es lo mismo que se quede la asamblea que va a tener a cargo las elecciones extraordinarias, que se elija un presidente por ese año y medio. Una cuestión de representatividad, ¿no? Básicamente, y legitimidad, sobre todo de la posibilidad que tienen los socios de elegir. Sí. Veremos entonces cómo... Estoy pensando también la debilidad política del que asuma. La debilidad política y las cuestiones institucionales. San Lorenzo está inhibido. O sea, además, San Lorenzo está inhibido, no puede incorporar jugadores porque tiene deudas con la FIFA. Y deudas, grosas deudas. A ver, San Lorenzo lo que no tuvo al lado de Independiente fue esa especie de organización institucional, esa reorganización institucional de poder decir, bueno, voy a ver, el baño, el inodoro en el baño. ¿Quién puede ser el Santi Maratea de San Lorenzo? Bueno, a ver, el chiste de Te salvó Maratea de Independiente obviamente es gracioso, para el futbolero es una chicana graciosa, pero realmente ayudó a pagar una deuda muy importante que tenía, si yo no mal recuerdo, que era la del paraguayo Cecilio Domínguez, que Independiente había pagado una fortuna por ese paraguayo que jugaba en México, y obviamente no las podía pagar. San Lorenzo no estaba en condiciones de pagarlo y había pagado 10, 12 millones de dólares por Cecilio Domínguez al América. Y el América, cuando el América quería lo suyo, lo exigió y todavía, una vez pagado lo del América, todavía le debía a Cecilio, porque le mantuvo el contrato que tenía en el América. Entonces, obviamente, el mercado mexicano, podremos hablar en otro momento, contratos con los que no se puede competir con la Argentina. Y Independiente le había pagado, entonces eran unos 6, 7 millones de dólares que con lo de Maratea, obviamente no llegaron a pagarlo entero, pero por lo menos pudieron salir del apuro que ya estaba, esa inhibición ya estaba como casi al borde de empezar a embargar cosas del club. Propiedades del club. Y Maratea que, bueno, le fue bien, ¿no? Bueno, pero seguramente alguien de San Lorenzo, así con muchos seguidores, puede aparecer.
para hacerse Juega la pelota, sí, Maratea. el Salvador. Claro, ahora está jugando, quiere ser pregunta, porque dijiste que traías tema crisis en San Lorenzo, que entiendo que hasta acá llegamos con esto, pero repasito breve, ahora, ¿cómo le fue a Estudiantes? Claro, ¿Cómo le fue a Estudiantes anoche? Anoche jugó, ¿no? No jugó River 2 veces. Fue. Ay, no hagan chistes que no entiendo. No hagan chistes que yo pensé que habían repetido el partido de River ayer. Porque salieron igual River no solo salieron igual Estudiantes. que River y Estudiantes tuvieron prácticamente el mismo desarrollo de partido. Sí. Ajá. Vamos, ahora sí vamos a ir en orden cronológico. El martes jugaron Racing Vélez. Sí. Racing ganó 1-0 en cancha de Vélez. Sí. La vuelta el próximo martes en cancha de Racing, con la ventaja del local. A Vélez a los 30-35 minutos le expulsaron a Lisandro Magallán por doble amarilla. Conocido. Eso inclinó la balanza porque Vélez venía jugando mejor y incluso parecía que el gol estaba un poco al caer. Bueno, se lo terminó llevando Racing, así que ahora 11 contra 11 en cancha de Racing, que le está costando de local mucho. Contra un equipo argentino va a ser un partido más que atractivo y más que interesante. El famoso partido a muerte. Y un poco matar y morir. Como todo cuadro de eliminatorias, desde octavo de final hasta Es la un final, poco gane, no muere. ese es el clima. Ganar o morir. Vélez, que incluso así queda eliminado, hizo una buena Copa Libertadores, contrarrestando el mal papel en el torneo local. Sí. Racing, que se puso la vara alta, el mismo Costa se puso la vara alta y dijo que tenían que pelear por la Copa Libertadores, así que también está con esa presión. Por su parte, el miércoles, si voy muy rápido me dicen, yo no sé cómo estaba el tiempo. Vos métele nomás. El miércoles, River hizo de local frente al Palmeiras. A los 5 minutos empezó perdiendo 1-0 con gol de Gustavo Gómez desde un córner. A los 40... ¿Responsabilidad de Armani en el primer gol? Un 20%. Un 20% bien. Porque siguió, para mí lo que hace, sigue bien la trayectoria de la pelota. Si vos seguís bien la trayectoria de la pelota, y sacala. Básicamente, ¿no? Pero... cabeció bien Gustavo Gómez, 1-0. Defensor argentino que milita bien en Palmeiras. Capitán, ¿no? Paraguayo es. ¿O está nacionalizado? Me parece que está nacionalizado. Puede ser. Bueno, pero juega en la selección de Paraguay. Sí, juega en la selección de Paraguay. Y a los 40 minutos después de un verdadero pesto que le pegó Palmeiras a River, que a los 40 minutos se iba 1-0, nadie sabe muy bien por qué, Víctor Roque, el jugador venido del Barcelona de España, decretó el 2-0 y así se terminó el primer tiempo. Y a los 88, es decir, en un puñado de minutos para que termine el partido, Martínez Cuarta y la cuota de suerte que te da la Copa Libertadores de local hicieron que el partido terminara 2-1. Por eso, ¿cuánto lo puteaste a Martínez Cuarta? ¿Te acordás, al principio, hasta el fin de semana lo puteé. Hasta que metió el gol. Hasta que metió el gol lo puteé. Inclusive cuando pateó y parecía que se iba a la mierda, lo puteé. Por eso Franco decía que uno podría estar contento porque el trámite del partido de River no era ni en pedo para un baile. Ni en pedo para un 2-1. Un baile era. El primer tiempo sobre todo el primer tiempo. Sí, una superioridad no solamente física, sino por algunos tramos futbolística de uso de juego, de pelota. ¿Cómo se llama el enganche? Se me fue el nombre. Andrés Pereira. Andrés Pereira, que viene de Europa. Aterrizó hace tal vez 10 días. Poco menos. Impresionante. Era que yo te digo. Ese toque. Y ayer Estudiantes tenía también una parada brava. Si estamos hablando de Andreas Pereira, no nos pongamos a hablar del plantel que tiene Flamengo. Ayer no sabía que estaba Iñiguez ahí. Lo vi Saúl, ayer, no lo podía creer. Saúl Iñiguez, jugador español. Jugador español del Atlético de Madrid, campeón con el Cholo Simeone. Finalista de Champions League. Estamos hablando de un nivel extraño en la Copa Libertadores. Para quienes vivimos la Copa Libertadores, comúnmente siempre el que la rompe es uno desconocido. Ayer con Juan hubo un momento, vimos el partido, en el que se fue, no recuerdo bien quién salió, y ingresó Danilo, que jugó, por ejemplo, la final de la Copa América, y ni hablar, que jugó en Europa 1500 años. Lateral brasilero. De gran desempeño. Y bueno, un poco lo mismo. A los 8 minutos Estudiantes iba perdiendo 2-0.
El primer tiempo fue un pesto impresionante. Ese gol, mis vecinos. Sí, por eso supe que jugó Estudiante, no era porque yo tenga el cronograma en mente. Pero pegaron unos gritos. Yo dije, ¿lo están matando a cuchillazos o alguien metió un gol? Porque era un griterío. Fue un baile realmente. El primer tiempo podría haber terminado 7-0. Si el Flamengo quería, si el Flamengo aceleraba. Y no sucedió, y un poco más con empuje que con otra cosa, juntando un par de pases en el segundo tiempo. Estudiantes fue acomodándose. Flamengo, las pocas de contra que tenían, las terminaba de concretar. Y así, a los 90+1, Guido Carrillo decretó el 2-1 para Estudiantes de visitante, que por eso jodí con que River jugó 2 veces, porque literalmente fue el mismo trámite de partido. Un primer tiempo en el que podrían haber sido goleados, no lo hicieron y terminaron descontando en la última jugada para encarar la vuelta. Estudiantes de local, dato no menor, River de visitante, pero con esperanza todavía. Al final la diferencia es de un solo gol. Sí, de un solo gol, y insistimos, la localía de Estudiantes es lo que más lo esperanza, pese a esto que decías de un baile en el primer tiempo y un resultado que no representa eso. Lo mismo pasó en el partido de River, como decía Agus. Veremos la semana que viene, ¿no? La semana que viene, exactamente. Semana que viene, que es cuando... Semana de Copa Libertadores. Cuando se va a realizar la vuelta de todos esos partidos. En sus respectivos días que jugaron. River el miércoles y el jueves Estudiantes. Bien. Nos llegó un audio, pero es larguísimo. 2 minutos. ¿De audio? 1 minuto 52. Pero es alguien de San Lorenzo? Sí. Bueno. ¿Alguien que... ¿Es con un mensaje para Moretti? Seguro. Sí. Y bueno, me preocupa un poco la barbaridad de que puede ser. Probablemente catarsis. Sí, a ver, y bueno, escuchémoslo. A ver. Lo pedimos, lo tenemos, a ver. A ver. Qué alegría que Moretti no esté más en San Lorenzo. Qué tipo hijo de puta, la verdad. A mí me alegra mucho la cefalía, me alegra mucho así que lo se dijo haya provocado, incluso con renuncias varias de personas que integran el bloque que hasta el día martes constituía el oficialismo. Pero la realidad es que también hay una preocupación muy grande respecto de la crisis económica y financiera que tiene la institución y cómo se va a resolver, porque los rumores hoy, se va a confirmar esto en la asamblea que se va a suceder el día lunes, ¿no? Pero que el gobierno de transición lo podrían encabezar los mismos que nos llevaron también a este desastre, es decir, los que antes eran el oficialismo, ese partido que supieron integrar Marcelo Tinelli y Matías Lamens particularmente. Bueno, hoy se está hablando de que va a encabezar seguramente el gobierno de transición, el que fue candidato en 2023 de esta lista. Y yo entiendo que San Lorenzo debe encontrar alguna resolución. Espero que no haya ningún Santi Maratea. Es terrible pensar, que habiendo otras herramientas. San Lorenzo, por ejemplo, para bancar la vuelta a Boedo y pagarle a Carrefour, hizo un fideicomiso y de manera muy ordenada y transparente pudo lograr financiar una parte de lo que había que pagarle a Carrefour para recuperar el predio en Avenida La Plata. Ojalá que se pueda en todo caso inventar algún mecanismo de esos. Está claro que las deudas no se van a levantar y que hay que hacer un ordenamiento institucional, pero bueno, a mí la verdad es que me da la sensación de que hoy nadie está capacitado para poder llevar adelante esa tarea, por lo menos no los nombres que vienen circulando y es muy difícil en ese plano. Bien, gracias. Miranda Serra se contuvo, hizo análisis, hizo periodismo. Empezó como fuerte y... Arrancó como hincha y cerró como periodista. Yo pensé que iba a ser 1 minuto y 50 de puteadas. De puteadas. Y pasa que es muy correcta, es muy correcta. Sí. Uno de los datos que tira, que es, si se quiere, uno de los elementos centrales en la historia de San Lorenzo, es el robo de su predio en Avenida La Plata, uno de los choreos que realizó la dictadura genocida, en este caso al Club San Lorenzo de Almagro, con su predio y su cancha. Por eso está mal cantarle que no tenés cancha o que andá a la góndola 7 a buscar tal cosa, o si te sentás en la góndola de los... Basta. Esas cosas no se dicen. No se dicen porque, es medio que legitimar o hacer humor con las atrocidades de la dictadura. Bueno, y algo que le duele a muchos hinchas, pobres. Así que le mandamos un abrazo. Tenemos mucha oyentada y compañero de San Lorenzo. Así que ahora lo tenemos también a, Kevin
Kevin que ahora Bryant es del también team. Kevin Bryant también es de San Lorenzo. Me gustó la modalidad pedir mensajes para los presidentes porque... Viste que mandan. Lo vamos a empezar a implementar. Lo vamos a empezar a implementar. Acá es rapidísimo, sí. es instantáneo. Lo bueno... Sí. Si el 28 se manda una cagada, voy a pedir sí, ¿no? audio para el 28. Audio para el 28. Bien. Lo bueno es que, bueno, algunos no tenemos ni banquero, ni coimero, ni macrista, ni muchas otras cosas. Tenemos el ídolo del club. Así que, Román, muchas gracias. Y a todos los giles que siguen hablando. Nadie está hablando. Que nadie está hablando. Por un canal deportivo vas a ver lo que es. No, bueno, pero acá... Hablan más de Riquelme que de Moretti, imagínate, es una cosa increíble. Pero bueno, que se sigan presentando elecciones que así les va a ir, los esperamos con el Topollillo así. Todo tiene que cerrar en Boca. Bueno, vamos a cerrar diciéndole a Agus Miguel, gracias por venirte con la lluvia y todo. Esperemos que ahora no te lleve la ráfaga, porque está con todo la tormenta en la ciudad de La Plata. 20 minutos para las 11 de la mañana. Quédense del otro lado que seguimos, que queda mucho más en Será por las Malas.